no hay momento y queda ese punto sin resolver. Pero bueno, utilícenlas. Tenemos, recién hablábamos con Francisco, miles de herramientas. O sea, tenemos los videos, ahora les estoy dando clases, tienen el texto en PDF, bueno, tienen otra profesora adjunta que los puede ayudar con otra visión. O sea, por ahí no se puede estudiar porque no hay tiempo, o porque se trabaja, o por otras cuestiones, ¿no? Porque hay problemas, pero ese es otro tema que también se puede hablar. Sí, a veces me han pedido, profe, yo no puedo presentarme en este parcial, necesito una semana más, pero es una cuestión mía, es personal, lo que fuera, lo tenemos que charlar, lo charlamos aparte, ¿sí? Pero si yo les menciono en estos años de UNISAL, fueron 2 o 3 casos muy, muy, muy puntuales y muy graves. Entonces, bueno, yo por supuesto que los voy a atender. ¿Cómo no voy a escucharlos que no se puedan concentrar, por ejemplo, ¿no? Un problema de salud o un problema familiar grave, ¿sí? Así que todo sí estoy disponible para todo lo que necesiten. Bueno, chicos, vayamos a lo nuestro en el término de los contenidos que van a tocar. Se vienen momentos intensos en lógica, ¿no? Si ya pasamos la parte más idílica de conocernos, ¿sí? Como un enamoramiento, más tranquila, bueno, ahora a concentrarse porque viene lógica simbólica, teoría de la argumentación y el trabajo final. Ni más ni menos. Hermoso desafío, pero ¡pum! ¿Sí? Estamos en primavera, yo entiendo, pero bueno, se van al sol, se leen todo. Y, yo les entrego en esta clase 2 textos. Perdón, me olvidé. También falta falacias. O sea, faltan 4 temas. Estas 4 clases y nos vamos a un parcial. En esta clase les voy a dar introducción a la lógica simbólica, algo de filosofía del lenguaje y de la lógica, que ahora vamos a ver. La clase que viene va a seguir la profesora adjunta dándoles material de lógica simbólica en trabajos prácticos que ustedes los van a enfocar mejor en la parte, digamos, de ejercicios concretos. Y yo o sea, la clase que viene va a estar desdoblada, porque Carmen les va a seguir práctica de todos estos temas que hoy iniciamos, y yo ya les incorporo el tema de teoría de la argumentación y de la fundamentación del discurso. La siguiente tenemos el tema de falacias, argumentos erróneos o distinguir, ¿no? Problemas en la argumentación. Y terminamos con tragedia y polivalencia lógica. La lógica en el marco de conflictos de valores, ¿sí? Tomamos la tragedia como un caso, digamos, puntual dentro de la literatura y que ha interesado especialmente al psicoanálisis, ustedes saben, ¿sí? El análisis de tragedias o de, ¿sí? propiamente literario, de conflicto práctico. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan el principio de bivalencia, que hoy vamos a hablar un poquito, que está en los videos también. El principio de bivalencia, cómo funciona en esos casos que ya son más complejos, ¿sí? Entonces, estas 4 clases que se vienen son todos temas diferentes y no vamos a ir como graduales. Es como si fuera lo que se llama en inglés, en las universidades inglesas, una lecture, ¿no? Es una clase, pum, se sigue otro tema, otra clase, se sigue otro tema. No tienen conexiones, por supuesto, profundas, pero no es algo progresivo como lo que vinimos haciendo desde que comenzamos. Es más, son más 4 lecciones y nos vamos al final, ¿sí? Entonces, atentos, cada semana, si pueden, bajen los videos, miren la bibliografía, porque la semana siguiente, otro tema. ¿Estamos? Ese es un consejito. El primer texto del cual les voy a contar por arriba, ¿sí? En el video vamos a entrar. Es un texto de un filósofo, una persona dedicada a la lógica de hace muchos años y que fue mi profesor en la Universidad del Sur, que es un especialista en lógica y estudió en Heidelberg con Lorenzen, que fue un gran filósofo de la lógica y de la lógica matemática, y que, bueno, de alguna manera nos sitúa con un autor que, ya les digo, estuvo dando clases hace muy pocos años, fue mi
propio profesor, el profesor de todos los alumnos de lógica de la Universidad del Sur, y que sigue escribiendo con sus 80 y pico años, pero que sigue dando frutos en su investigación. Ese texto, que se llama Los usos del verbo ser, así se llama el texto, de Jorge Roetti, nos instala un poco en todo lo que es la problemática de cómo, digamos, tenemos que entender la cuestión de pasar de un lenguaje natural o de cuestiones del lenguaje coloquial, como estuvimos viendo, a un lenguaje de tipo simbólico, en otros términos, artificial. ¿Sí? Bien. Roetti lo que hace es discutir con otros lógicos, con otros especialistas en la lógica. Uno es Angelelli, que es un profesor de Estados Unidos, un profesor argentino viviendo en Estados Unidos. El otro es Hintikka, que es un profesor finlandés de lógica, también hace poco dando clases, pero bueno, ya no. Y con Frege, que fue, yo les dije, el padre de la lógica simbólica, es decir, no solo conversa con quienes son sus colegas y cuasi contemporáneos, sino con autores por supuesto, de los inicios de esta lógica, de este lenguaje artificial o este lenguaje matemáticamente diseñado para dar con esas formas que decíamos que atiende la lógica, que son tan importantes para justamente elaborar cálculos, ¿sí? Y en la ciencia, predicciones lógicas, ¿sí? Y agilizar el discurso, ¿no? Hay 5 versiones del verbo ser, dice nos acerca Roetti, que Angelelli y Frege, sobre todo, discuten, ¿sí? En la historia de la lógica, y son las siguientes. Una es la predicación, es decir, cuando decimos, por ejemplo, Calias es racional, ¿no? Habíamos dicho Sócrates es mortal. Una forma de utilizar el verbo ser en esa oración, Calias, que es un personaje de la Grecia antigua, Calias es racional, es la predicación, justamente, sirve para predicar racionalidad del individuo, Calias, ¿no es cierto? O sea que ahí, en esa frase, Calias es racional, o yo les decía, Sócrates es mortal, o ustedes son mis alumnos, ¿sí? De lógica. Ahí el verbo ser está predicando, ¿sí? Cumpliendo la función de predicación, o de subsunción también se dice, ¿no? En este caso, como están subsumidos uno del otro, se pueden invertir, es decir, la racionalidad se dice de Calias, decimos, ¿no? Es decir, o se puede predicar de Calias, es decir, podemos decirlo, ponerlos en inversa y también funciona, ¿sí? Otro uso de el verbo ser es un uso que descubre Frege en 1884, que es el padre de la lógica contemporánea, que es el de la subordinación. La predicación, perdón, no me voy a olvidar, la predicación fue un uso al que atendieron los griegos. Ustedes ya saben, tienen algunas nociones de silogística, ¿sí? De modos y figuras del silogismo y cómo esas premisas, ¿sí? Que usábamos, ¿sí? Todos los animales son arañas, por ejemplo, puede ser una premisa de cualquier argumento que queramos decir, ¿no? Que además es falsa, porque todos los animales no son arañas. Pero digamos, podemos decir, todo ese es P, decíamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos utilizando ese es como una predicación. Lo que descubre Frege es una subordinación. Es decir, es algo que puede estar expresado en los siguientes ejemplos. El hombre es político. El hombre es una sustancia.
Aquí ya no hay un individuo y un predicado, ¿sí? Algo que atendieron sobre todo los griegos, sino que hay conceptos universales que se subordinan. El concepto hombre como concepto general, con el concepto de político. Si ya no estamos hablando de Sócrates o de Callias, sino del hombre en general, del político en general. El hombre es una sustancia, como cualquier otra sustancia, como puede ser un animal o un líquido, ¿no? Es decir, pero hombre ahí no es Francisco, ni Ana Laura, ni Marianela, ni quien esté acá en esta clase, que no estoy viendo a nadie, solo lo veo a Francisco. Es la única víctima que abrió cámara. ¿Por qué no aparecen? No los veo. Estaban todos en pijama durmiendo la siesta cuando se enteraron que teníamos lógica. Eso debe haber pasado. Bueno, si pueden abrir la cámara. Entonces, ahí hay lo que se llama una relación de subordinación entre conceptos universales. Entonces ahí ya hay, estamos hablando en este artículo, el artículo de Jorge Roetti sobre la multivocidad de los usos diversos del verbo ser. Ese verbo se simboliza, ¿sí?, en la lógica, o atiende a diferentes tipos de usos, digamos, ¿no? Bueno, los estoy haciendo, yo sé que les estoy rompiendo un poquito la cabeza, pero es nada más que para ingresar al tema de los lenguajes artificiales. ¿Por qué atendemos a una cosa tan usable por nosotros como es el verbo ser? Ustedes fíjense que yo me acordaba de la frase sanmartiniana, serás lo que debas ser o no serás nada. ¿Se acuerdan de esa frase de San Martín? No. O, ¿por qué más bien el ser y no la nada? ¿Alguien escuchó estas frases? ¿Por qué más bien, por qué hay cosas y, por qué hay cosas en el, por qué, preguntas que me hizo mi hijo a los 3, 4 años. ¿Por qué está todo esto, mamá? El ser, la pregunta por el ser, es la pregunta, vamos a decir, fundamental, capital de la metafísica, de la filosofía, ¿sí? De que las cosas son, pero nunca se preguntaron por qué no son de otra manera y por qué son, además. ¿De dónde surgió todo? ¿Sí? La pregunta eminentemente metafísica, en el sentido de que, ¿cuál es el origen de las cosas? ¿Sí? Bueno, la lógica, sabemos que no se va a preguntar cuestiones metafísicas, sino que va a tender a la formalidad del lenguaje. Entonces, el verbo ser como tal, que proviene del uso del lenguaje, la lógica lo empieza a, vamos a decir, a problematizar, a ver cómo lo puede volver, cómo puede volverse eso un problema, ¿sí? Y una forma digamos, de expresarlo en lenguaje simbólico. Eso es hacia donde queremos ir. Otro tipo la tercera, digamos, mención que hace Roetti acerca del uso del verbo ser es la relación de identidad. Como cuando decimos, bueno, él expresa también otra frase, menciona una frase muy filosófica que es de un filósofo contemporáneo de filosofía del lenguaje, Wittgenstein, que dice, el mundo es todo lo que es el caso, o el mundo son los hechos. Es una relación de identidad, ¿sí? Mundo igual a hechos. Lo que a mí me da la idea de mundo es que suceden cosas y que hay hechos. Eso era podríamos seguir hablando de esa versión filosófica, ¿sí? De Wittgenstein acerca de la existencia de las cosas, pero esa es una relación de identidad. Entonces teníamos predicación, subordinación, predicación sobre todo en los griegos, subordinación en Frege, relaciones de identidad, o sea, el es o el ser establece conexiones de identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos A es A,
Ustedes me dirán, bueno, qué pavada. Bueno, pero eso es una tautología. A es idéntico a A, ¿sí? Ana Laura es Ana Laura. Es decir, bueno, por supuesto que es una redundancia, es una tautología, dirán ustedes, pero no es menos cierta, ¿sí? A, es el principio de identidad, ¿sí? Yo no puedo decir Ana Laura es Francisco. Usted me va a decir, no, ahí hay problemas, ¿sí? Otro tipo de uso del verbo ser es el de la existencia, como cuando decimos Sócrates es, o Marianela es, somos, es alguien, ¿sí? En el sentido de existir, de estar en la existencia, ¿sí? Como tal. Esa es otra versión. Ustedes fíjense que son diferentes acepciones de la misma palabra, ¿sí? O que se usan, creemos que es la misma, pero en realidad es multívoca. ¿Qué quiere decir que es multívoca? Que atiende resuena en diferentes usos, ¿sí? El último de los usos es el de la aseveración o el de la consecuencia lógica, que se expresa mediante un símbolo que ustedes todavía no conocen, pero que es una línea horizontal y vertical y una línea horizontal, como cuando queremos deducir algo, ¿no? Es decir, de tal conjunto de fórmulas, ponemos el signo de aseveración, que es el de consecuencia lógica, y deducimos tales otros enunciados, ¿sí? Como cuando decíamos, de tales premisas, hacíamos una línea, o veíamos una línea y decimos, esta es la conclusión. Bueno, ahora, como lo vamos a llevar a un lenguaje artificial, es decir, a términos reducidos de manera esquemática, es decir, P, Q, signos para la conjunción, signos para la negación, signos para la consecuencia, no vamos a tener el contenido explícito, lo vamos a llevar a fórmulas, ¿sí? Entonces, ustedes vamos a ver que hay una forma también de expresar el ser, en el sentido de que es consecuencia lógica, ¿sí? Va a querer decir, esto es verdadero como producto de todo lo anterior, ¿sí? Esa es otra manera de, por así decir, de imaginarnos una versión del ser de las cosas. En este caso, lo que se usa es atiendan bien lo que voy a decir, un metalenguaje. Es decir, es un lenguaje por sobre el lenguaje objeto. El lenguaje objeto es el lenguaje que hablamos, pero el metalenguaje es el lenguaje artificial que se reduce respecto al lenguaje objeto, ¿sí? Que menciona al lenguaje objeto, ¿sí? Es decir, si se los traduzco a las clases anteriores, hablamos de forma, pero no de contenido de las premisas, ¿sí? Bueno, en las unidades 1 y 2 del capítulo, o los capítulos 1 y 2 del texto que tienen de Garrido, allí van a empezar a ver una serie de... Este ya es propiamente un manual, esto no les va a traer para mí ningún inconveniente, pero por supuesto me lo dicen, también están los videos explicados. Lo que acabo de contarles sobre la multivocidad del verbo ser, tiene un montón, ustedes van a ver que Roetti abre citas por un montón de cuestiones que son realmente de especialista de la lógica. No vamos a entrar ahí, ni siquiera se los voy a tomar. Yo quiero que ustedes entiendan que hay formas de entender ese verbo, multívocas, que hubo, por así decir, por parte de la lógica, una intención de sistematizar, ¿sí?, el lenguaje, llevarlo a términos artificiales, porque eso, ¿qué hace? ¿Qué provocó la matematización del lenguaje? O la simbolización del lenguaje. La agilización de los cálculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo funciona una alarma, o cómo funciona un lavarropa, o cómo deduzco una fórmula, un gran discurso. Es decir, por ejemplo, quiero saber cuáles son sus conclusiones, bueno, puedo
sistematizarlo de tal modo que es unívoca, digamos, la forma en que se reduce a fórmulas, y también llego rápidamente a resultados, por así decir, verdaderos, ¿sí? Eso es lo que nos permitió un lenguaje artificial o simbólico como en la lógica de tipo contemporánea. Ahora ustedes tienen algunos elementos de las clases anteriores para saber lo que sucedió. Yo les mencioné al filósofo Jaakko Hintikka, lo que sucedió a la lógica, digamos, más contemporánea / actual fue descubrir que al lenguaje natural por así decir, se lo mutilaba demasiado, reduciendo la fórmula lógica. Así que no vamos a entrar en eso, pero hubo una especie de revuelta contra los sistemas artificiales, y en el sentido de debate profundo, Hintikka fue uno de los que Rovetti lo expresa como el contrincante de toda esta corriente más simbólica y artificial, en el sentido de, se los pongo en términos concretos, y que Hintikka defiende que los lenguajes naturales todavía tienen una riqueza, ¿sí? Que hay que saber, por así decir, adaptar el lenguaje artificial o simbólico a esa riqueza del lenguaje natural para poder justamente, para no matar ciertas verdades que el lenguaje natural trae, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Pero eso es una discusión muy, digamos, muy externa a una lógica 1. No vamos digamos, a trabajar lógicas que se llaman no clásicas o no estándares, salvo en nuestra última clase, que va a ser la lógica que yo les dije, polivalente o trivalente, en el sentido de no operar solo con dos valores, sino con al menos uno más, que es la incertidumbre. Es decir, que yo no sepa cuál es el valor de verdad de un enunciado, que es propiamente el caso de un conflicto práctico. Pero después hay lógicas, por ejemplo, para consistentes, es decir, que admiten contradicciones. El lenguaje natural admite contradicciones, ustedes saben, ¿no? Es decir, yo les digo una cosa, ustedes que van a ser psicólogos, y de repente en la otra sesión digo, no, sí, pero... O le digo una cosa que en realidad no coincide con la otra. Si cuando nosotros hablamos no somos un cálculo lógico, no operamos de esa manera, nuestra mente no opera de esa manera. Pero bueno, lo que hicieron estos grandes de la lógica, por así decir, simbólica, fue volver el lenguaje unívoco, volver todo, digamos, de manera que ese lenguaje artificial pudiera dar cuenta de, por así decir, sistemas simples. No hablemos de conflicto humano, no hablemos de contradicciones, pero sistemas simples. Eso fue altamente beneficioso, ¿sí? Porque se pudo sistematizar, como la existencia de la matemática. En un punto Garrido, que ahora vamos a empezar a hablar, Garrido dice eso: si no hubieran existido las matemáticas, imagínense yo con 1000 fósforos y luego otros 1000 fósforos para decirle, bueno, acá hay 2000, bueno, no, ¿sí? Tenemos los números arábigos, tenemos los recursos, ¿sí? De esa ciencia para poder simplificar, en el caso de la matemática, los cómputos, ¿sí? Bueno, en este caso es un discurso artificial para poder simplificar las deducciones, ¿sí? Las deducciones de argumentos, y eso, bueno, ha tenido un enorme impacto, ¿no?, en la ciencia. En el video 1 ustedes van a encontrar digamos, un acercamiento a este texto sobre la multiplicidad del ser y una introducción al capítulo 1 de Manuel Garrido, que es el manual de lógica con el que vamos a empezar a trabajar ahora. Quiero que les quede sobre todo esto de este capítulo. Ustedes van a encontrar inmediatamente cuando empiezan el capítulo 1 de lógica simbólica y formal una introducción al uso de los argumentos como deducción, y con el término de deducción. ¿Qué es una deducción? Lo que
estuvimos viendo vamos a seguir viendo en la clase que viene en teoría de la argumentación, no se alarmen. Pero ¿qué es? Bueno, vimos con copy, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que era un argumento suficiente, un argumento deductivo, empieza por ahí, ¿sí? Empieza por ahí. Les empieza dando ejemplos de modus tollens, los que tuvieron epistemología, les empieza dando ejemplos del silogismo AAA, con tres las formas más básicas y más simples, ¿sí? Después hay fórmulas más complejas, pero por el momento vamos a agarrarnos de los ejemplos más simples, que son los que nos proporcionan nos proporcionan estos autores como acercamiento, ¿sí? Por primera vez a la lógica. Entonces, se van a encontrar, por ejemplo, con argumentos de tipo todo P es Q y todo Q es R, por lo tanto todo P es R, cosas que ya hemos hablado, ¿sí? Antes de rendir. Pero los va a tratar desde el punto de vista de una forma lógica, es decir, los va a empezar, ustedes fíjense, los va a empezar a reducir. Nosotros hablábamos de argumentos en Schopenhauer, en Aristóteles, ¿se acuerdan? En Galileo, cómo argumentaban sus, digamos, científicamente, filosóficamente, filosofía política, lo que fuera. Ahora ya no, ya esto empieza a estar esquematizado. Si A, entonces B, pero no B, por lo tanto, no A. Es decir, se abstrae, ¿sí? Les cuento un poco una historia de la matematización de la lógica, que la van a ver y les va un poco a seguir breve historia de la lógica simbólica, les cuenta de Aristóteles, de Frege, bueno. Y quiero decirles, ese es un aspecto del que les quiero hablar y que no les va a traer problema porque, bueno, justamente ya tienen un montón de material, por así decirlo, les va a empezar a resonar cosas de las que ya hablamos, pero los va a ir llevando hacia otro lugar, se van a dar cuenta. El segundo capítulo ya se vuelve un poco más complejo y es al que yo quiero que ustedes lleguen rápido, después de toda esta gran introducción, pero que lleguen rápido porque es el más novedoso, ¿sí? Variables y constantes de la lógica. Hay símbolos variables, es decir, cuyo sentido dice es oscilante. Es decir, yo les decía, podemos poner por A o B arañas, Sócrates, hombre, político, Freud, quienes quieran que, por así decir, cumplan el contenido de cualquier argumento. Esas son las variables. Y las van a encontrar reducidas a términos, ¿sí? A términos como A, B, Q, P, Q, R, ¿sí? A letras, perdón, no a términos, letras. Son variables, decimos, son las variables de un argumento. Pero después hay lo que se llama, y esto es a lo que vamos a atender exactamente en esta clase, son las constantes lógicas. Las constantes lógicas ya, como su nombre lo dice, no varían, son constantes. Y tienen que ver con la negación, la conjunción, es decir, no, y, conjunción, disyunción o, consecuencia, por lo tanto, y condicional, bicondicional, ¿sí? Sí y solo sí. El bicondicional es el sí y solo sí. ¿Sí? Es una consecuencia y el consecuente también es consecuencia de, a su vez, vuelve para el otro lado, ¿sí? Consecuencia del antecedente. Ahora vamos a ver de qué se trata. Una cosa interesante que ustedes tienen que tener en cuenta es la diferencia entre un enunciado atómico y un enunciado, que se los explica acá bien Garrido, enunciados atómicos y enunciados moleculares, podemos llamar, o enunciados complejos. ¿Qué va a ser un enunciado atómico? Sócrates es un filósofo del siglo de la Edad de Oro de la Grecia antigua, por ejemplo. Eso es un enunciado atómico, que ustedes, con todo lo que yo les dije, lo van a reducir a P. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, Sócrates es un filósofo y murió por ingerir un veneno, ¿sí?
porque lo acusaron de transgredir las leyes del Estado. Entonces, bueno, él, en honor a su, por así decir, a su posición filosófica, a su posición política, prefirió ingerir el veneno antes que decirles que a los ciudadanos atenienses que lo injuriaban y que lo condenaban, que tenían razón. Él prefirió tener la razón él y decir, yo mejor me lo tomo y quedo acá, ¿sí? Antes de admitir que los otros tuvieran la razón en el sentido de que mi filosofía está al servicio del Estado. Entonces, un caso muy parecido al de Favaloro, ¿no? Como bueno, es un tema enorme, el personaje Sócrates en la filosofía. Pero nosotros también tenemos personajes de ese tipo en la historia argentina, ¿no? Entonces yo les dije, Sócrates es filósofo y además murió por ingerir cicuta, que fue el veneno que tomó y que murió en esa historia. Entonces ustedes me van a decir, pero eso ya no es un enunciado atómico, eso es un enunciado complejo, porque es P y Q, ¿sí? Yo dije dos cosas acerca de Sócrates. Bueno, todo esto, la diferencia entre enunciados atómicos y enunciados moleculares, yo les decía, se llaman complejos o digamos, con más de una variable, ¿sí? Lo van a ver en profundidad con la profesora Carmen y van a seguir, les va a dar enunciados y ustedes los tienen que reducir. Pero no solo van a reducir con conjunción, sino que también van a reducir con todas las constantes que yo les acabo de decir. Disyunción, consecuencia, bicondicional, negación. Y se les puede empezar a complicar, porque por ahí van a tener que empezar a usar paréntesis. Ella les va a decir cómo funciona, ¿sí? Van a tener que empezar a usar paréntesis, porque se van a complejizar los argumentos, ¿sí? Bueno, a lo que quiero ir es a lo que se llama digamos, el desarrollo de los juntores o las conectivas lógicas, que son ni más ni menos que las constantes lógicas. Ustedes van a ver ahora cuando abran el texto del PDF, que va a haber, fíjense, esquemas de este tipo, ¿sí? Donde ustedes tienen P, que yo les decía es una variable, ¿sí? Que puede ser Sócrates es filósofo, y Q, que puede ser Sócrates murió por beber cicuta, y P y Q, ¿sí? Si, a ver, Antonella, esperen que admito una compañera. Si decimos que una de las variables es verdadera y la otra también, el resultado de esa conjunción, ustedes ven un símbolo que es como si fueran un hombrecito o dos piernitas abiertas, ¿sí? Una cuña, bien llamada, que es la conjunción. A veces aparece también como punto, la forma de simbolizarlo es distinta en diversos autores, pero esta es una forma muy tradicional, ¿sí? Esta cuña. Entonces, ¿cuál es el resultado de una conjunción cuando sus dos términos son verdaderos? Verdadera. Ahora, si uno de los términos de la conjunción es falsa, el total de esa conjunción es falsa. ¿Sí? Y si, en el caso, el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, también es falsa. Y si ambos son falsos, ni hablar que es falsa. ¿Sí? Si yo digo, en el caso de Sócrates, corresponde al primer caso, porque yo dije dos verdades acerca de Sócrates. Pero si yo digo, Freud vivió en Viena, y Freud fue maratonista, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Ahí ya no va a corresponder a la primera línea de la tabla de verdad de la conjunción, sino que va a corresponder a la línea donde hay una falsedad, ¿sí? Pero al menos, donde hay una falsedad. Me fui aquí. ¿No? Entonces, ¿qué va a dar esto? Una falsedad, esa conjunción es falsa. Que Freud haya sido, yo les dije, psicólogo, que vivió en Viena, que también es verdadero.
y que corresponde acá, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar esa conjunción? El valor de verdad de esa conjunción, ¿qué me va a dar? Falso. Vamos a ir analizando cada tabla de verdad, se llama, de los juntores lógicos. Por ejemplo, si es verdadero que Sócrates fue P, ¿no? Sócrates es filósofo, es verdadero. No P, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser su valor de verdad? Falso. Y si es falso, P, el contrario, es decir, su negación, ¿cómo va a ser? Verdadera. Aquí les tengo que explicar algo muy importante, que es cómo funciona una lógica dentro de un principio de bivalencia. Ya se los conté un montón de veces y desde la primera clase, que estas lógicas funcionan porque hay solo dos valores de verdad. Entonces, si yo tengo un argumento que es verdadero, la negación de ese argumento no va a quedar otra, es falsa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me entienden todos? Porque no veo a nadie. ¿Entienden lo que yo les estoy contando? ¿O no? A ver. Están todos mudos. ¿O se fueron a tomar algo? Sí, profe, yo lo entendí. Van, porque a veces sin el texto o sin estar con pizarrones, eso se vuelve como muy abstracto. Quiero decirles que funcionando en el marco de un principio de bivalencia, aunque tengamos argumentos de tipo atómico, como puede ser este es un argumento atómico, porque solo hay una variable, que es P. En el caso de la conjunción, que yo les mostré aquí, ya hay dos argumentos, entonces se trata de un argumento complejo, es P y Q. Y entonces los valores de verdad van a ser más, porque las combinaciones son más. Son al menos, son 4, ¿sí? Porque tenemos que combinar el principio de bivalencia que yo les dije, la verdad y la falsedad, 2 veces. Es decir, verdadero con verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. ¿Estamos? Es una cuestión matemática, una cuestión de distribución matemática. Mientras que yo les decía, acá como tenemos solo una fórmula atómica, solo tenemos 2 valores de verdad. Entonces, digamos, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? Entre verdadero o falso y sus negaciones. En este caso ya se complica un poco más, porque tenemos 4 valores posibles de verdad combinados, ¿sí? Bueno, va a seguir así la disyunción, el condicional y el bicondicional. Ustedes lo tienen que ver a través del video, las explicaciones que yo les doy, tienen que leer el texto, y lo último que tienen que hacer es memorizarse, pero ya van a entender por qué cada valor de verdad, pero lo van a tener que memorizar, porque Carmen les va a hacer tablas de verdad con argumentos, es decir, van a reducir a fórmula un argumento y ustedes van a empezar a calcular si ese argumento da todo verdad o empieza a dar entre sus posibles resultados falsedades intercaladas, con lo cual ese argumento va a ser un argumento contradictorio, que arroje problemas, decimos, ¿no? Vamos a saber reducir un argumento a su forma lógica y dar con lo que se llama una tautología o una contradicción. Es decir, si es todo falso, va a ser una contradicción. Ese argumento ya sabemos que reducido, tenemos una técnica específica para saber qué es lo que les va a enseñar Carmen, que se llama la técnica de las tablas de verdad, pero antes de la técnica de las tablas de verdad, ustedes tienen que saberse estas tablas de cómo funcionan los operadores lógicos, las constantes, o los juntores, las conectivas, lo que conecta a las oraciones. ¿Cómo funcionan esas conectivas? Lo van a ver en estas tablitas, ¿sí? Si yo les digo, la disyunción, seguimos un ratito y termino. La disyunción, ¿sí? Verdadero, verdadero, verdadero.
verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Ustedes dirán, ¿cómo funciona esto? Imagínense los siguientes, el siguiente enunciado. Tienen que busco los ejemplos que me anoté. Bueno, lo invento, porque no los encuentro, a veces los invento en el momento. Bueno, pues supongamos que decimos, no los encuentro los que da el autor acá, que están escondiditos en los ejemplos. Bueno, supongamos que decimos, a ver, tenemos lógica a las 2 o a las 3, ¿no? Entonces, sabemos que eso es una disyunción. Tenemos lógica a las 2 o tenemos lógica a las 3. ¿Sí? ¿Verdadero? Verdadero. Bueno, ya sabemos que esta no es, porque no pueden ser las dos verdaderas. ¿Sí? Pero supongamos que tenemos verdadero, falso. A ver cómo funciona este ejemplo. No, les voy a hacer un lío. Ya les estoy haciendo un lío. Me tengo que disculpar porque acá vamos a tener un lío. Porque es exclusiva la disyunción. Tiene que ser inclusiva, que es lo que les expliqué en el video. A ver, vamos a ver por acá, que es el otro librito que tengo. Vamos a mirar otra disyunción más fácil, porque las que les estoy diciendo es una disyunción que nos va a llevar a un problema. Pero un segundo. Espérenme. Muchachos. Aquí. Por ejemplo. ¿Iremos al cine o al teatro? ¿Iremos al cine o al teatro? En realidad pueden ser las dos verdaderas, ¿no es cierto? Es decir, siempre estamos hablando de una disyunción, o sea que ambas pueden ser verdaderas. En el caso de lógica tener a las 2 o a las 3 es contradictorio, no pueden ser las dos verdaderas. Pero en este caso sí, por eso digo que me fui con un ejemplo que no les voy a hacer lío. ¿Iremos al cine o al teatro? Podemos ir al cine o al teatro. Si las dos son verdaderas, esa disyunción a mí me da verdadero. Si las dos son falsas, me da falso. Pero si al menos una de ellas es verdadera, es decir, que podamos ir al cine o que podamos ir al teatro, esa disyunción también es verdadera, que es lo que nos dice esta tabla de verdad. ¿Qué les quiero explicar con esto, chicos? Que cuando reducimos a fórmula, espero que no les haya hecho un gran matena en la cabeza, que cuando reducimos a fórmula el lenguaje natural, lo que sucede es que empezamos a tomar partido por ciertas acepciones del lenguaje natural, y en este caso me sirvió el mal ejemplo que les di antes, porque ese mal ejemplo eran términos excluyentes, es decir, que no podían ser ambos verdaderos. En este caso, ir al cine o al teatro son posibilidades inclusivas dentro del, digamos, del lenguaje. Formas de usar la disyunción que las podemos imaginar como ambas verdaderas. ¿Entienden? El lenguaje es engañoso, enormemente, por así decir, con un montón de, así como vimos con el tema del verbo ser, y con esto quizás ya podamos cerrar para no hacerles tanta vuelta hoy, pero así como vimos con el verbo ser, también podemos saber que la disyunción, después van a ver el condicional, sobre todo también, hay toda una disquisición acerca del condicional, cómo la lógica, por así decir, va a priorizar cierta acepción, en este caso de la disyunción, por ejemplo, que la va a tomar como inclusiva y no como exclusiva, y va a ir para adelante, va a formalizar esa acepción de la inclusión que parte de nuestro lenguaje natural, de cómo nosotros entendemos ese enunciado. Por ejemplo, ustedes pueden, la UNISAL los admite
tanto sabiendo inglés o alemán. Supongamos que haya una cláusula así, si no, no los admite. Una locura, no importa. ¿Qué entendemos por esto? Que si sabemos inglés o alemán, o uno o el otro, pero si sabemos los dos, ¿nos admite? Sí, también nos admite la Unisal. Porque nuestra acepción de la disyunción es inclusiva. ¿Sí? Bueno, con esto voy a ir cerrando. Tienen también el condicional para leer y tienen el bicondicional. ¿Sí? Lo tienen en el video explicado por mí y lo tienen porque me parece ya un montón para por ahí para una clase de introducción a la lógica simbólica. Me parece que también los textos cuando los van leyendo son mucho más claros en el sentido que son más paulatinos, ¿sí? Y en una clase de una hora y media, uno quiere transmitirles cosas que por ahí, yendo en una lectura más paulatina, las van como cerrando, ¿no? De todos modos, yo quería verlos, darles como un inicio a todo esto, porque bueno, se van a encontrar con un lenguaje nuevo, pero nada de lo que no hemos, digamos, de lo que no las hemos estado preparando, o para los que nos hemos estado preparando las clases anteriores, ¿sí? La clase que viene van a seguir con tablas de verdad. Miren bien estas conectivas lógicas y cómo funcionan y cuál es la reducción que hace la lógica del lenguaje natural al lenguaje artificial. ¿Por qué? Nada más. Yo para que usted, porque en otro curso de lógica un profesor viene y les dice, se estudian las tablas de verdad y nos vamos a hacer cálculo lógico. Ustedes no saben de dónde salieron esas tablas de verdad. No saben por qué asumen esos valores. Saben el automatismo de la tabla de verdad y si les va a dar, yo les dije, tautología, contradicción o contingencia, un determinado enunciado reducido. Tautología quiere decir que está todo verdadero, va a dar todo verdad. Contradicción, todo falsedad. Contingencia les va a dar algunos valores están bien y otros valores están mal, ¿sí? Es una indecisión acerca de esa fórmula, de que si está bien o está mal, ¿sí? O es correcta o es incorrecta. Con Carmen van a avanzar en este recorrido de las tablas de verdad, y conmigo ya vamos a empezar la clase que viene, paralela a la de Carmen. Tienen dos cosas que hacer. Continuar con Carmen la versión práctica de este tema, y conmigo, teoría de la fundamentación, que también vamos a trabajar sobre un texto de Jorge Roetti, que es el autor que les planteé al comienzo, ex profe de la Universidad del Sur, ¿sí? Un autor bahiense. Con temas de teoría de la fundamentación y la argumentación. Argumentos suficientes, argumentos insuficientes en ciencia. Bueno, espero que me hayan entendido y que, bueno, que no les resulte muy pesada. Son lecturas lindas. El primer texto es un texto especialista, complejo, avanzado de lógica. Solo atiendan al propósito que yo les dije, es empezar a entender que el lenguaje natural, cuando lo llevamos a querer reducirlo a, digamos, a significados unívocos o a un significado simple y artificial, se complica porque hay una multivocidad, ¿no? de acepciones en torno a los términos. La lógica, como trabaja con el lenguaje, se las ha visto con todos estos problemas, ¿sí? Y ya los dos primeros capítulos de Garrido son capítulos, si bien sencillos porque son de un manual, no son de lógica avanzada, son un poquito ya más extensos en el sentido de que va a ir paulatinamente haciéndolos entrar en esta, hasta llegar a las tablas de juntores y cómo funciona cada operador. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Sí?